Muy buenos días, es un gusto inmenso saludarte en esta mañana, comenzar nuestro día acercándonos a la presencia del Señor con un corazón dispuesto, con un corazón necesitado de su presencia, de su amor, de su gracia y con anhelo de su palabra. Vamos a meditar en esta mañana en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 12 hasta el 26. Dice así nuestra porción del día de hoy. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Bien, este pasaje hermoso, comenzando por el versículo 12 y 13, nos cuenta que el Señor Jesucristo pasó la noche orando a Dios. Bien particular ese hecho de que el Señor, bueno, Él tenía una vida de oración, era su costumbre orar, era su costumbre madrugar a buscar al Padre en oración, pero aquí le encontramos además, dice que toda la noche orando, pasó la noche orando a Dios. Y bueno, si miramos la tarea con la cual empezó el día siguiente, eso nos indica el enfoque de su oración durante toda la noche. El día siguiente dice que él llamó entre los discípulos, escogió a los 12 apóstoles. Así que lo que esa noche le ocupó y lo que esa noche enfocó su oración fue esa tarea tan importante de elegir a los que serían los 12, los más cercanos, los que estarían con él, preparándose, creciendo, conociéndole. Dice que Mateo capítulo 10 que los llamó para que estuvieran con él y luego para enviarlos a predicar. Así que esa fue la noche de orar, de buscar al Padre para que Él lo dirigiera, orando por la elección de los 12 apóstoles. El Señor dijo en Mateo capítulo 9 que oremos por obreros. Mateo 9, 37, 38. Dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el capítulo 10, verso 1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así que en ese mismo contexto el Señor está diciendo en Mateo en este caso que oremos por obreros, que hay una mies, que hay una cosecha abundante que recoger, hay una cosecha que representa a todas las personas que están preparadas, que están en el momento, ya el Espíritu Santo los ha preparado y están deseosos de conocer la verdad, de conocer al Señor, su palabra, y hay que recoger esa cosecha. Y dice que entonces oremos por los obreros,
Y aquí lo vemos en Lucas entonces, pasando la noche entera orando a Dios por esto. Es un ejemplo extraordinario, es muy importante. Aquí lo vemos al Señor en comunión prolongada con el Padre, en preparación para la elección de los apóstoles. Qué importante que nosotros en nuestras decisiones cotidianas, desde lo más sencillo, cuanto más decisiones trascendentales en nuestra vida, y en este caso cuando tienen que ver con la obra de Dios, con los planes y propósitos de Dios, nos tomemos el tiempo para comunión prolongada y profunda con Dios, para poder escuchar su voz, para poder entender lo que hay en su corazón. Muchas veces oramos, es importante orando por nuestras necesidades, tal vez alabándolo, dando gracias, pero esta forma de oración, que es la de consultar a Dios, la de buscar la guía de Dios, es tremendamente importante, y el Señor Jesús mismo nos da el ejemplo aquí de la importancia de buscar esa dirección de Dios. En esta declaración he querido anotarla aquí y resaltarla: los hombres de Dios siempre son elegidos por Él. Los hombres de Dios, aquellos que le servimos, aquellos que Él quiere utilizar, siempre hemos sido y seremos elegidos por Dios. Quiero resaltar aquí que Dios para cada persona tiene un propósito, un llamado, un plan y un llamamiento. Y depende más de nosotros muchas veces aceptar o no ese desafío. Los hombres de Dios son siempre elegidos por Él. El manto de Elías, por ejemplo, no cayó por casualidad sobre Eliseo, ¿verdad? Recordemos. Hubo hoy una manifestación, digamos, providencial de Dios, confirmando la elección de Eliseo para suceder a Elías. Y cuando miramos la historia de hombres como Moisés, de hombres como David y todos los demás, cada hombre y mujer, Esther misma y Ruth, siempre fueron elegidos por Dios. Dios elige a aquellos que Él desea que le sirvamos. En Juan capítulo 15, verso 16 también dice el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Aquí está esta declaración tan clara de el llamamiento, el propósito. Él nos elige, dice que es para que vayamos y llevemos fruto, y un fruto permanente. De manera que esto es lo que enmarca esa noche de oración del Señor antes de elegir a los 12. Por otro lado, el versículo 17 anota que esto le ocurrió en un lugar llano. A veces se puede confundir este pasaje con el pasaje del Sermón del Monte, porque está en la Bienaventuranzas y Ayes. Aquí dice que esto fue desarrollado en un lugar llano. Esto ocurrió en un lugar llano, o sea que no fue el lugar del monte, precisamente como pudiéramos. Así que el hecho de que esta escena de Lucas 6 ocurra en este lugar llano, mientras que el sermón de la bienaventuranza o sermón del monte, pues evidentemente, por eso el nombre, ocurrió en un monte. Además que el sermón del monte fue pronunciado bastante tiempo antes de la elección de los 12, mientras que aquí evidentemente vemos que esto ocurrió en el momento de ser elegidos o después de que fueron elegidos los 12, así que no se deben confundir. Lo que sí podemos notar es que definitivamente el Señor enseñanzas como estas las repitió, las enseñó en diferentes oportunidades y las recalcó seguramente en diferentes momentos. El versículo 19 en adelante, dice, inclusive desde el 17 está este párrafo donde habla de esa multitud que llegó y que fueron ministrados por Él. Dice que Él sanaba a todos, Él seguía sanando. Siempre su ministerio, hemos anotado, incluyó la enseñanza, incluyó la predicación, incluyó la sanidad y la liberación. Esto siempre fue indudablemente una expresión de su misericordia, que incluyó a todos los necesitados. El Señor fue muy intencional y fue muy directo y muy enfático en decir y declarar y en el hacer, que su ministerio se enfocó hacia los necesitados, especialmente en todos los sentidos. Los versículos 20 al 26, donde, como estaba comentando, está esta similitud con el sermón de las bienaventuranzas o del monte, encontramos las bienaventuranzas y los ayes del Señor Jesucristo. Quisiera acá básicamente resaltar que él habla del carácter de los discípulos del Señor Jesús, expresa 4 principios aquí, principios que definitivamente fueron más elevados que los de la ley, más elevados que los que practicaban los fariseos y los escribas. Hay un marcado contraste entre las bienaventuranzas y los ayes, eso es importante anotar. Los discípulos del Señor somos llamados a hacer la diferencia, a no seguir la corriente, a no enmarcarnos en la corriente de la cultura o de este mundo, como dice la palabra de Dios, sino marcar la diferencia, inclusive también contrastando con la religiosidad como tal. Entonces, un poco concluyendo este estudio precioso, aquí habla en la palabra de Dios de esta elección de los 12 y
Al notar que él cuando dijo estas cosas de las bienaventuranzas sobre todos, él lo hizo mirando hacia sus discípulos, alzando los ojos hacia sus discípulos, les decía, y vienen las bienaventuranzas. Entonces eso es algo bastante evidente que no fue casual esa expresión. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Un gusto compartir de la palabra del Señor. Un excelente día para ti y para los tuyos.